Bien, vamos a continuar con el ejemplo del campo eléctrico causado por dos cargas puntuales, positivas en este caso, por ser un ejemplo, con un núcleo de hierro situado en el punto 1,4. El punto 1,4. Aquí está dibujado el diagrama de configuración que ya lo habíamos hecho. Y otra carga que es un núcleo de cobre situada en el punto 5,2. 5,2. Picómetros son las unidades de longitud en este caso. Habrá que calcular el campo eléctrico, su magnitud y su dirección en el punto -2 menos 1 picómetros, -2 menos 1 picómetros. Ya habíamos estudiado toda la geometría detalladamente de la configuración de las cargas, ¿verdad? De esta manera nosotros ya habíamos determinado que la diferencia de abscisas para la primera carga es 3 picómetros, ¿verdad? Aquí, que corresponde a este lado del triángulo que forman el punto, la carga 1 en este caso, y de manera que se forme un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con lados paralelos a los ejes coordenados. Enseguida calcularíamos delta Y1, es decir, la diferencia de las ordenadas para el mismo triángulo, que corresponde al lado vertical de dicho triángulo. Daría 5 picómetros. La diferencia de abscisas para el triángulo que corresponde a la carga 2 daría 7 picómetros, ¿verdad? Sería la longitud del lado horizontal de dicho triángulo. Y la diferencia de ordenadas de dicho triángulo daría 3 picómetros, que corresponde a su lado vertical. Entonces vean que como estamos calculando los lados horizontal y vertical de triángulos rectángulos cuyas hipotenusas son las rectas que unen cada una de las cargas con el punto en cuestión donde se quiere calcular el campo, entonces en realidad calculamos aquí las longitudes de los catetos, ¿verdad? Horizontales y verticales de dichos triángulos. Entonces, la distancia del punto a la carga corresponde justamente a las hipotenusas de esos triángulos, pues entonces las puedo calcular con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esas distancias respectivamente son R1 y R2, entonces tendríamos que R1 al cuadrado sería el delta X1 en valor absoluto que obtuvimos al cuadrado más delta Y1 al cuadrado. Haciendo las sustituciones de estos dos valores y además, bueno, convirtiéndolas a unidades del sistema internacional, recordando que la P de picómetro vale 10 a la menos 12, pues ya escribimos R1 al cuadrado en unidades del sistema internacional. Nos daría 34 por 10 a la menos 24 metros cuadrados, ¿verdad? Es simplemente la suma de los cuadrados de 3 y de 5, que sería 9 y 25, que sería 34. Y la conversión de la P a menos 12 y aplicando las leyes de los exponentes, pues quedaría 10 a la menos 24. Entonces realmente es lo que se hace también análogamente para calcular R2 al cuadrado, que se usan delta X2 y delta Y2 respectivamente como longitudes de los catetos para el segundo triángulo, que corresponde a la carga 2, y se aplica el teorema de Pitágoras. En este caso nos da 49 más 9, 58 por 10 a la menos 24 por el P, ¿verdad? Que sería elevado al cuadrado, metros cuadrados. Aquí realmente estos valores, ¿verdad? Estos valores
salen enteros de las longitudes de los catetos, pues pueden verse claramente en el diagrama. Sin embargo, en los casos, aclaramos, ¿verdad? Que en los casos en que nos den, en general, valores fraccionarios, como coordenadas de los puntos donde están las cargas, y no enteros como en estos casos, y valores fraccionarios como coordenadas del punto de interés donde se va a calcular el campo eléctrico, en esos casos es difícil, por medio del diagrama de configuración, por bien hecho que esté, pues saber estas diferencias, ¿verdad? De coordenadas, o sea, esos lados. Entonces, en esos casos sí tenemos que hacer la diferencia de las coordenadas correspondientes, ¿verdad? Y sacarles el valor absoluto, ¿verdad? Esto hay que hacerlo en general. Este es el método general, ¿verdad? Nada más que cuando son coordenadas enteras y fáciles de visualizar, pues directamente podemos saber, ¿verdad? Cuánto va a resultar aquí, como es el caso de delta x1 en este caso, ¿verdad? Que se ve claramente en el diagrama, que es 3. Pero si nosotros hacemos la resta de menos 2 menos 1, ¿verdad? Aquí adentro, pues daría menos 3 y su valor absoluto 3, ¿verdad? Sin embargo, ese método es el general porque esto pudiera darse, como les digo, en números fraccionarios. Ahora, después de calcular los cuadrados de las distancias, que los ponemos así, en preparación a sustituirlos en la fórmula de Coulomb, también por otra parte necesitamos las distancias a secas, ¿verdad? Pues serían las raíces cuadradas, ¿verdad? En picómetros. Aquí pudiéramos convertir a estas unidades, aquí nos quedaría, ¿verdad? Otra forma de poner esto, habría que agregarle aquí por 10 a la menos 12 metros si quisiéramos convertir al sistema internacional. Podemos hacerlo o dejarlo directamente en picómetros. No tiene caso hacerlo porque realmente el valor de R1 y R2 directos se van a usar para calcular funciones trigonométricas. Entonces, finalmente se van a anular, ¿verdad? Porque al estar una relación trigonométrica en el numerador y en el denominador, pues se van a anular. Entonces, no tiene caso si van en convertidas o no. Por lo tanto, no tiene caso convertirlas y directamente las ponemos en picómetros. ¿A qué se refieren esas funciones trigonométricas? Pues se refieren a funciones trigonométricas de los ángulos agudos que forman los segmentos, ¿verdad? Las hipotenusas de estos triángulos rectángulos, los segmentos que unen el punto en particular donde se va a calcular el campo con cada una de las cargas, con la horizontal, ¿verdad? Con la horizontal. A esos ángulos los llamamos θ1 y θ2. No nos interesan, como también ya dijimos, los valores de esos ángulos θ1 y θ2 porque no nos interesan las inclinaciones de estos campos en particular porque no es lo que nos piden. Nos piden la inclinación, ¿verdad?, del campo eléctrico resultante ya de las dos cargas, no individual. Entonces, por eso, θ1 y θ2, que los podemos calcular desde luego, no nos interesan en forma individual. Lo que sí nos interesan son las funciones trigonométricas de esos ángulos, las cuales podemos calcular porque conocemos ya para este momento los valores de los catetos, ¿verdad? Y los valores de las hipotenusas. Entonces, de esta manera, el coseno de θ1, ¿verdad?, claramente es cateto adyacente 1 entre la hipotenusa 1, ¿verdad? Entonces, en delta x1 en valor absoluto entre R1, ¿verdad? Aquí están los valores, 3 pm entre 5.83 pm, que en este caso, pues el 5.83 lo obtuvimos aproximando la raíz cuadrada de 34, ¿verdad? Esta raíz, esta aproximación la podemos obtener a mano, ¿verdad? Con un decimal, 2 decimales. Y de esta manera, pues hacemos la sustitución correspondiente.
En el caso de que estemos haciendo nuestro problema con calculadora, se toma todos los decimales que nos esté dando la calculadora, los 12 decimales. Aquí estamos tomando 2 porque en este caso estamos haciendo el problema en forma manual, ¿verdad? Entonces hacemos la aproximación. Lo hicimos, ¿verdad? Si recuerdan, y da 5.83 picómetros. Entonces vean aquí que al sustituir 3 picómetros entre 5.83 picómetros, los picómetros se anulan. Por eso el comentario de que no era necesario hacer esta conversión para las distancias, las hipotenusas a secas. Y nos queda entonces simplemente 3 sobre 5.8, el cual igual el 5.8 lo podemos aproximar a 6, no se pierde mucho. Y 3 sextos sabemos que es 0.5. De igual manera, seno de teta 1 es el valor absoluto de delta Y1 entre R1, ¿verdad? Se sustituyen los valores, ¿verdad?, que encontramos, se aproximan, ¿verdad?, de igual manera, a manera análoga como lo hicimos con el coseno. Y nos va a dar más o menos un 0.8 de aproximación, coseno de teta 2, un 0.9 de aproximación y seno de teta 2, un 0.4 de aproximación. Entonces, en este momento ya tenemos las funciones trigonométricas de los dos ángulos teta 1 y teta 2 que forman cada una de estas hipotenusas con la horizontal. Es decir, cada uno de los segmentos que unen las cargas con el punto en cuestión, ¿verdad? ¿Y por qué se necesitan? Porque se van a necesitar para proyectar los vectores campo, que ahorita vamos a comentar. Entonces tenemos ya en este momento los valores de estas funciones trigonométricas, coseno y seno, para esos ángulos. Igual comentamos que nosotros estamos haciendo en este momento aproximación, ¿verdad? Sin embargo, en el caso, ¿verdad?, de que se esté haciendo con calculadora, esto iba a ir, ¿verdad? Esta R1 iba a ir con todos los decimales. Con todos los decimales se sustituye aquí. Y con todos los decimales, la calculadora va a hacer el cálculo, ¿verdad? De manera que aquí me va a salir con todos los decimales, ¿verdad? Este 0.5 es una aproximación, pero la calculadora nos va a dar un resultado mucho más aproximado que hay que tomar con los 12 decimales que nos dé, de similar manera para cada una de las restantes funciones trigonométricas. Bien, en este momento hemos terminado la parte geométrica, ¿verdad? La parte geométrica, ¿a dónde nos debe conducir? A conocer las distancias al cuadrado, ¿verdad?, de las cargas a el punto en cuestión y las funciones trigonométricas de los ángulos agudos que forman los segmentos de recta que unen cada carga con el punto en cuestión con la horizontal. En ese momento terminamos la parte geométrica de nuestro problema y entramos ahora sí a la parte física. La primera parte de la parte física, tenemos que calcular las magnitudes de estos campos, ¿verdad? Nosotros ya habíamos comentado que una carga positiva de prueba puesta en el punto de interés donde se quiere calcular el campo, pues se alejaría, ¿verdad?, en la dirección de la recta que une cada carga con el punto, ¿verdad?, pero se alejaría, ¿verdad? De manera que se nos formarían, dibujando de manera cualitativa, dos vectores de esta forma, ¿verdad?, siguiendo esas rectas y alejándose de las cargas correspondientes. Bien, esos dos vectores necesitamos saber su magnitud para el proceso de saber el campo eléctrico total que nos piden para resolver este problema. Entonces, el saber su magnitud, se escribe el vector, ¿verdad?, que se escribe E10 con flechita. Ese es el vector campo sembrado por la carga 1 en el punto P0. Se escribe E10 con flechita, el vector. Pero la magnitud, puedo escribir el E10 con flechita y valor absoluto. O bien puedo escribir, si no hay confusión, E10 sin flechita. Y aquí es donde entra la fórmula de Coulomb, ¿verdad? Esto se calcula, la constante de Coulomb multiplicada por el valor absoluto de la carga en cuestión, entre la distancia de dicha carga al punto de interés al cuadrado.
En el caso de la calculadora, ustedes van a hacer estas sustituciones, la constante con su valor exacto, ¿verdad? Con todos los decimales que nos dé el libro. Aquí estamos viendo un valor exacto hasta 3 decimales de 8.988, ¿verdad? Por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Eso es lo que se sustituiría con calculadora, ¿verdad? Y el valor igual exacto de la carga, Q1, ¿verdad? Que acá igual... la carga Q1 tiene que ser calculada aparte, puesto que es un núcleo de hierro. Entonces, multiplicar el número atómico del hierro por la carga elemental que tiene cada protón, ¿verdad? Y hacer igual el cálculo completo en la calculadora con todos los decimales y sustituir aquí. Y sustituir el valor que tengamos, ¿verdad? En nuestra R1 al cuadrado en este caso. Este sí es un valor exacto, ¿verdad? Porque simplemente fue el cuadrado de la suma de estos dos números que son enteros, ¿verdad? Pero iría igual también siempre el valor exacto. Aquí está dado de manera directa. Y se hace el cálculo con todos los decimales en el caso de calculadora. En nuestro caso, la constante, ¿verdad? Como estamos aproximando para terminar rápido, va sustituida por 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que es una buena aproximación, ¿verdad? Y la carga elemental, ¿verdad? Que vale 1.602 por 10 a la menos 19, ¿verdad? De hecho, hay 5 decimales de aproximación, más o menos conocidos, bien. Ustedes igual los sustituyen todos. Aquí estoy poniendo nada más 3, ¿verdad? Nosotros lo vamos a aproximar por 1.6 por 10 a la menos 19. Aquí está. Este es el valor, digamos, exacto. Este es el valor aproximado que estamos usando en este momento. Y pues aquí en este caso, con todas las aproximaciones que estamos nosotros haciendo, pues lo desarrollamos, ¿verdad? Hicimos algunas suposiciones, simplificar quebrados, el 26 lo aproximamos por 25, el 34 por 35, etcétera, porque estamos aproximando, ¿verdad? Y nos quedaría un valor final de 10 por 10 a la 14 newton sobre coulomb, escrito con exponente para el 10 de 14, ¿verdad? ¿Para qué? Para uniformizarlo con el que sale con un procedimiento análogo para la magnitud del campo de la segunda carga, ¿verdad? Entonces aquí debemos hacer la aclaración de que debemos siempre ver que los valores de las magnitudes estén con el mismo exponente y desde luego con las mismas unidades, ¿verdad? Para uniformizar la escala a la que están puestos. Esto lo comento porque escrito en notación científica, la magnitud de 1,0 nos salió 1 por 10 a la 15 newton sobre coulomb. En notación científica, pues está bien escrito. Ok. El procedimiento de sustitución y de aproximación nos dio este resultado. Un procedimiento análogo, ¿verdad? Igual haciendo aproximaciones. En el caso de ustedes, como les digo, es sustitución y usando todos los decimales de la calculadora en todos los pasos, con todos los decimales de las constantes y de los valores de las literales que estemos manejando. Para el caso de la magnitud E20, sale directamente 7 por 10 a la 14. Entonces, aquí tendríamos una disparidad de escala de que una magnitud está en 10 a la 15 newton sobre coulomb y la otra está en 10 a la 14 newton sobre coulomb. Entonces no podemos compararlas de esa manera y siempre debemos tenerlas en la misma escala para tener una comparación que nos pueda dar, en el caso de graficar, la correcta graficación de los vectores correspondientes. Entonces, en este caso, hay que escoger
un solo exponente y por eso escogimos escribir 10 a la 14 para el caso de 1, 0. Podría haberse escrito, ¿verdad? Más bien E2, 0 con unidades a la 15 para que más bien E2, 0 se igualara con el exponente que tiene 1, 0, ¿verdad? Y nos hubiera quedado 0.7 por 10 a la 15 en este caso, ¿verdad? Entonces todo depende de cómo querramos dibujar, ¿verdad? Si queremos dibujar en unidades 10 a la 14, newton sobre coulomb, que es lo que escogimos ahorita. Lo escogimos de esa manera para que fueran enteros estos dos números, ¿verdad? Nada más. Pero efectivamente podría haberse conservado ¿verdad? Y en lugar de cambiarlo y cambiar ¿verdad? A 0.7 por 10 a la 15 newton sobre coulomb, ¿verdad? Pero ahorita pues vamos a quedarnos en 10 a la 14 newton sobre coulomb. Bien, entonces en este momento ya tenemos las magnitudes de los dos campos eléctricos sembrados por cada una de esas cargas en el punto P0 de interés, donde nos piden la resultante. Hacia allá vamos a encontrar el vector resultante, ¿verdad? O el vector suma vectorial de estos dos vectores. Entonces, este sería el primer punto que hay que calcular de la parte física. El segundo punto le llamamos obtener las componentes. ¿De componentes de qué? De estos dos campos eléctricos, de estos dos vectores. Para esto recordamos que cada uno de esos vectores, ¿verdad? Yo lo puedo, para no saturar el diagrama de configuración, pues lo puedo dibujar en otra parte, aislarlo. Y se puede notar que ese vector campo eléctrico lo puedo proyectar en dos vectores, uno horizontal y uno vertical, ¿verdad? Al vector proyección horizontal le llamamos E10 en X. El vector campo eléctrico original se llama E10 con la flechita. El vector proyección horizontal sería E10X con la flechita. El vector proyección vertical sería E10Y con la flechita, ¿verdad? Notemos que pues forman un triángulo, ¿verdad? Que se le llama pues triángulo de campos, ¿verdad? Un triángulo de campos eléctricos, ¿verdad? En este caso, de campos eléctricos, ¿verdad? Y ese triángulo de campos entonces me permite calcular el tamaño de cada uno de esos vectores proyección, ¿verdad? Y además, al observarlos, me permite calcular el signo que llevan cada uno de esos vectores proyección en su componente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calculan los tamaños de estos vectores proyección? Puesto que forman este triángulo de campos eléctricos y que ese triángulo es rectángulo, ¿verdad? Y es rectángulo por el hecho de que está formado, ¿verdad? Aquí un ángulo del mismo con un vector horizontal y un vector vertical. Entonces, claramente, el ángulo entre ellos pues es 90 grados. Entonces, me va a formar un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, mediante el ángulo agudo correspondiente que se forme con la horizontal, puedo calcular qué longitud tienen estos dos vectores, ¿verdad? ¿Por qué es así? Porque ese ángulo agudo que forma el vector E10 con la horizontal
corresponde al ángulo que se forman en los triángulos del diagrama de configuración. ¿Por qué? Porque, si ustedes notan, esos dos ángulos, ¿verdad?, son opuestos por el vértice. El ángulo θ1 que nosotros escribimos aquí, ¿verdad?, es el mismo porque se forma ¿con qué? Con una longitud horizontal y una que va en la dirección de la recta que une la carga en cuestión, en este caso Q1, con el punto de interés, ¿verdad? Entonces, en realidad este ángulo θ1 es igual a este otro ángulo, ¿verdad?, que forma el vector campo eléctrico E1, 0 con la horizontal, por ser opuestos por el vértice. Aquí dibujé, digamos, como un pedacito del ángulo correspondiente al triángulo respectivo de configuración. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros ocupábamos las funciones trigonométricas, ¿verdad? Porque si yo quiero saber estas longitudes de los campos E10x y E10y, de las proyecciones E10x y E10y, pues entonces, al observar que esos vectores son catetos del triángulo de campos eléctricos, pues entonces su longitud la puedo calcular mediante las funciones trigonométricas del ángulo θ1, las cuales yo ya calculé en la parte de geometría del problema. Entonces, de similar manera, para el vector campo eléctrico E20, puedo descomponerlo en sus proyecciones, puedo proyectarlo en sus proyecciones E20x flecha y E20y flecha, ¿verdad? Y los tamaños de esos vectores yo los puedo calcular mediante las funciones seno y coseno de θ2, ¿verdad? Que θ2 pues resultó ser, ¿verdad?, es por ser ángulos opuestos por el vértice, el mismo del triángulo que se formaba en el triángulo de configuración entre la carga, el punto donde voy a calcular el campo, ¿verdad?, y con los lados paralelos a cada uno de los ejes coordenados. Entonces, de esta manera, nosotros ya podemos descomponer cada uno de esos campos en sus vectores proyección. Esos vectores proyección son los que vamos a escribir ahorita de manera más precisa. Por ejemplo, tenemos primero un vector proyección E10x flechita, ¿verdad? Ese vector proyección, ¿verdad?, horizontal, obviamente es múltiplo, es un cierto número del vector y, que también es horizontal en este caso, lleva la dirección del eje y positivo, ¿verdad? Entonces, el vector y lleva esa dirección y lleva magnitud 1. Por eso se le llama, o este es un vector unitario fijo, ¿verdad? Es un vector unitario fijo. Entonces, yo sé que este vector es cierto número, que al número le llamo E10x sin flechita, multiplicado por ese vector. Entonces, aquí notemos que E10x es un número, ¿verdad?, que de momento no conozco, que ya platicamos más o menos cómo lo voy a conocer, ¿verdad?, con las funciones trigonométricas y observando el triángulo de campos eléctricos. E10x es un número que se puede calcular de la siguiente manera. Para empezar, yo noto que E10x tiene que ser un número negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está apuntando el vector proyección E10x hacia la izquierda. Entonces,
debe tener un signo negativo, ¿verdad? Porque lo voy a expresar justamente como un múltiplo de y. Y si el vector y está apuntando hacia la derecha y el vector E10x, ¿verdad? Proyección, está apuntando hacia la izquierda, significa que hay que multiplicar por un menos este y para que me dé la dirección correcta del vector proyección E10x. Entonces le pongo un menos. Ok. Ya sé qué signo lleva este número que acompaña a la i. Este número que acompaña a la i, ¿verdad? Este número, con todo y su signo, lleva dentro un signo menos, ya dijimos, se le llama componente horizontal, ¿verdad? ¿De quién? Pues del vector campo eléctrico E10, que es el que, de quien estoy calculando. A este numerito que lleva un signo, en este caso es signo negativo, se le llama componente horizontal de 1,0. Por eso estoy calculando cómo se buscan en esta parte del procedimiento físico que se llama obtener las componentes. Entonces le pongo un menos por las razones que ya dije, que va contrario ahí. Y ahora voy a ponerle su tamaño. Y su tamaño, pues claramente va a ser, observando el triángulo, que es un triángulo de campos eléctricos rectángulo, ¿verdad? Como ya hemos dicho, en este caso es rectángulo. Ambos triángulos, ¿verdad?, que se forman de campos eléctricos son rectángulos. Al observar que E10 en ese triángulo es E10x es un cateto adyacente al ángulo agudo θ1 que forma el vector campo eléctrico E10 con la horizontal. Entonces, aquí tengo que escribir, si yo quiero saber el tamaño de el vector proyección E10x, y al ver que es un cateto adyacente a θ1, pues lo puedo escribir como la hipotenusa multiplicada por el coseno de θ1. Pero la hipotenusa, ¿verdad?, es el tamaño del vector E10, y ese tamaño yo ya lo calculé en el punto 1, en el inciso 1 de la parte física, ¿verdad?, de mi procedimiento. Aquí está E10, lo calculé, ustedes lo calcularon con todos los decimales de la calculadora. Yo lo calculé de manera aproximada, que es usando exponente 10 a la 14, es 10 por 10 a la 14, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner ese número, ¿verdad? Bueno, voy a escribir entonces lo que dije con palabras primero, que es E10, que es el tamaño del vector, por el coseno de θ1. Y ahora sí sustituyo, es menos. Sustituyo mi aproximación. Entonces, como es una aproximación lo que yo estoy obteniendo, pues le voy a poner aquí el igual ondeadito. Sería menos 10 por 10 a la 14 newtons sobre coulomb. Eso sería E10 que tenemos acá, por el coseno de θ1 que lo tenemos de la primera parte, ¿verdad?, de la parte geométrica de mi problema. Aquí está. Ese coseno es aproximadamente 0.5. Ustedes van a tener aquí un número cercano a 0.5 con todos los decimales de la calculadora, pero más exacto, ¿verdad? Entonces aquí sería por 0.5. Y si notan ustedes, pues el resultado ahí, ¿qué va a ser? Va a ser, le pongo, ¿verdad?, menos 5 por 10 a la 14 newtons sobre coulomb. A la 14, ¿verdad? Le voy a poner más. Newton sobre coulomb. Y de esa manera ya tenemos el valor de la componente horizontal del primer campo. De similar manera, pues podemos calcular qué pasa para la proyección vertical. Tenemos E10y
vector, esta es la proyección vertical, sería la componente vertical, pero por J, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que J es un vector unitario, fijo, ¿verdad? Con la dirección del eje Y positivo, ¿verdad? Entonces es cierto número con algún signo por J. Ahora, ¿quién es ese número E10Y? Que ese número, ese coeficiente se le llama componente vertical de E10. Bueno, pues vamos a determinar el signo. Noten ustedes que E10Y proyección, pues el vector E10Y, la proyección vertical del vector E10, campo eléctrico, va hacia abajo en dirección contraria a la dirección de J. Entonces, efectivamente, tiene signo negativo, ¿verdad? Le ponemos el signo. Y efectivamente, ahora se trata del cateto opuesto a θ1. Entonces, su tamaño puedo escribirlo como el producto de la hipotenusa, que es la magnitud de 10, vector, campo eléctrico, por el seno de θ1. Entonces aquí escribo E10. Es el mismo que usamos para calcular la componente horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sacándolos del mismo campo eléctrico, que es esta hipotenusa. Es una sola hipotenusa. Entonces, es el mismo, ¿verdad? Pero ahora va multiplicado por seno de θ1. Entonces, esto aproximadamente es igual a menos, ¿verdad? Y E10, pues es el mismo valor que acá, 10 por 10 a la 14 newton sobre coulomb. Y multiplicada por el seno de θ1, que de nuestra parte geométrica, pues ya lo calculamos. Ustedes lo tienen con todos los decimales de la calculadora. Yo aquí tengo una aproximación, que es 0.8. Y esto me quedaría igual, ¿verdad?, a menos 8 por 10 a la 14 newtons sobre coulomb. Entonces ya tengo las dos componentes, ¿verdad?, del vector E10, y ambas son negativas, puesto que llevan direcciones contrarias, ¿verdad?, a los vectores canónicos. Y J, o versores, también se les llama a esos vectores canónicos. Bien. Esto mismo de similar manera se hace para la proyección horizontal del segundo vector, es decir, del vector campo eléctrico sembrado por la carga Q2, ¿verdad? Esto va a ser una E20X por I, donde la E20X es igual. Entonces determinamos primero el signo. Y pues también, ¿verdad?, claramente va a ser negativo, menos, pero ahora se va a usar para calcular su tamaño, pues es la hipotenusa multiplicada por el coseno de θ2. Entonces sería E20 por el coseno de θ2, que aproximadamente es igual a menos E20, lo tengo de antes, ¿verdad? Con el exponente 10 a la 14 sería entonces 7 por 10 a la 14 newtons sobre coulomb.
multiplicado por el coseno de teta 2, que lo tengo de mi parte geométrica, 0.9. ¿verdad? Y eso me daría 7 por 9, pues 63, ¿verdad? Menos 6.3 por 10 a la 14 newton sobre coulomb, que yo lo estoy obteniendo de manera aproximada. Ustedes todo lo van haciendo, ¿verdad? Con todos los decimales de la calculadora, y es por esa razón que a ustedes les va a salir esto con muchos decimales. Un número, desde luego, más exacto, se supone que cercano a este, ¿verdad? Porque yo voy cometiendo, pues, cierto error, ¿verdad? Cierta cantidad de error al aproximar. Bien, ¿verdad? Entonces, de similar manera, pues, 20y proyección es igual a E20y componente por J, E20y en este caso. El signo que lleva también es negativo, ¿verdad? El signo negativo, y sería en este triangulito la hipotenusa, que es E20, pero por el seno de teta 2, ¿verdad? Aquí es importante hacer el comentario, miren, de que en este caso, ¿verdad?, estos dos vectores apuntan, digamos, hacia el, ¿verdad? Si esto fuera un mapa, ¿verdad?, correctamente colocado con el norte hacia arriba, pues apuntan hacia el suroeste, ¿verdad? O dicho de otra manera más matemática, apuntan en dirección, digamos, del tercer cuadrante del plano cartesiano. En este caso, así sembraron estas cargas, estos dos vectores campo eléctrico, ¿verdad? Cada una lo sembró así. ¿Por qué? Porque lleva la dirección, ¿verdad?, hacia donde está el punto. Se escogió este punto, las cargas están ahí, pues así salió, y se están alejando, ¿verdad? Porque el campo eléctrico nos los da la dirección que seguiría una carga positiva, ¿verdad?, de prueba. Entonces estas, al ser positivas, pues la carga positiva de prueba se alejaría. Entonces, por eso salió, digamos, apuntando hacia el tercer cuadrante, y por esa es la razón que todas las componentes llevan signo negativo. Sin embargo, desde luego que en otros problemas, con las cargas en otros puntos, en otras posiciones, y desde luego que el punto donde se quiere calcular el campo causado por esas cargas, también en cualquier otra posición, pues desde luego que la dirección de los campos eléctricos sembrados correspondientes, pues van a cambiar de dirección, ¿verdad? A veces irán apuntando en dirección del segundo cuadrante, a veces del primer cuadrante, o a veces del cuarto cuadrante. Entonces, claramente en esos casos, ¿verdad?, las componentes correspondientes, unas van a ser positivas y otras negativas. Entonces, esto en este ejemplo, porque este es un ejemplo, ¿verdad?, que estamos resolviendo, salen todas negativas. No va a ser el caso en cualquier problema. Por ejemplo, si apuntara en la dirección del segundo cuadrante, claramente la componente horizontal va a ser negativa, pero la vertical va a ser positiva. En el caso de que el vector campo eléctrico sembrado, ¿verdad?, fuera apuntando en más o menos en la dirección del primer cuadrante, pues ambas componentes serían positivas. Y en el caso de que el vector apuntara en la dirección del cuarto cuadrante, pues la componente horizontal sería positiva, la componente vertical negativa, ¿verdad? ¿Cómo podría, por ejemplo, con estas mismas cargas, cómo podría suceder eso? Bien, si por ejemplo yo no quisiera calcular el campo eléctrico en este P0 que me están pidiendo, sino fuera en otro P0 que estuviera hacia acá, ¿verdad?, hacia arriba y hacia la derecha de la posición de ambas cargas, está claro, ¿verdad?, que ambas cargas empujarían, ¿verdad?, a la carga de prueba en la dirección del primer cuadrante.
Por lo tanto, para esos casos, todas las componentes tendrían signo positivo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y así, pues más casos. Ahorita, pues ese es un ejemplo que estamos haciendo, pero lo comentamos para que vean que estos signos sí pueden variar en cualquier otro caso. Bien, entonces esto aproximadamente sería igual a menos 7 por 10 a la 14 newtons sobre Coulomb por el seno de teta 2, que lo tenemos en la primera parte geométrica del problema, 0.4, ¿verdad? Y esto nos da 7 por 4, pues son 28. Entonces da un aproximado de menos 2.8 por 10 a la 14 newton sobre Coulomb. Entonces hemos obtenido las componentes, ¿verdad? Con exponente 10 a la 14, porque en eso nos pusimos de acuerdo, estar manejando ese. ¿Para qué? Pues para que más o menos tuvieran parte entera aquí, ¿verdad? Todos los resultados. Y ahora entraríamos a la tercera parte de la parte física, que sería, ¿verdad? Suma, ¿verdad? Esta suma quiere decir algebraica, ¿verdad? ¿Y algebraica qué quiere decir? Con todo y signo. Tomando en cuenta el signo. De componentes horizontales. Y también suma, ¿verdad? Algebraica. De componentes verticales. Bien. Entonces, ¿cuál sería la suma de componentes horizontales? ¿Ah? Esta suma de componentes horizontales, pues en general se le llama le podemos llamar E0X, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se va a corresponder a la componente horizontal del campo E0, ¿verdad? Entonces por eso le damos esta simbología, pero pues en realidad quiere decir lo que nosotros pues ya hemos hecho en la preparatoria, pues suma de todas las componentes horizontales, se escribiría así. En general, en nuestro caso, nada más van a ser dos, entonces podemos escribir como sumatoria, ¿verdad? Así lo representamos en la prepa también, de J igual a 1 hasta 2, porque nada más son dos, ¿verdad? La carga 1 y la carga 2, de los EJ0X, o sea, de todas las componentes. Es nada más la representación, ¿verdad? Ahora, ¿y qué quiere decir exactamente esto? Pues que voy a sumar, ¿verdad? Se entiende que con todo y signo. E10X y E20X. ¿Verdad? Podemos siempre deshacer el símbolo de sumatoria, digamos, quitándolo. Y como esto empieza en 1, dándole ese valor 1 a la J y escribimos el primer término. Luego le damos el siguiente valor a 1, que sería 2, y escribimos el segundo término. Si terminara en otro valor más arriba, pues escriben los demás términos correspondientes. De similar manera, E0Y sería igual
a la sumatoria de J igual a 1 hasta 2 en este caso, hasta el número de cargas, si tuviéramos más cargas, ¿verdad? Habríamos calculado más componentes y se suman todas. EJ0Y, que significaría E10Y más E20Y. ¿Verdad? Estos dos números son los que tenemos que calcular. Y lo podemos hacer, sí, porque ya tenemos estos 4 datos aquí están, ¿verdad? Son estos valores respectivamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería E0X en este caso? ¿Verdad? Me dice que es E10X, ¿verdad? Aquí está. Sería menos 5 por 10 a la 14 Newton sobre Coulomb. E0X. E10X. Y y E20X. E20X sería entonces más, ¿verdad? Porque se supone que es más, pero suma algebraica, entonces debo tomar en cuenta el signo que lleve. E20X menos 6.3 por 10 a la 14 newtons sobre Coulomb, ¿verdad? Vamos a recordar que yo estas cantidades en sí las tengo aproximadas, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos un ondeadito, en mi caso personal, de que esto que me va a salir es aproximado. Ustedes todo esto lo van cargando con los 12 decimales de la calculadora. Entonces les va a salir una cifra mucho más exacta en que deben estar todos los decimales de la calculadora. Cuando se esté usando calculadora. Cuando no se esté usando, se va haciendo justamente lo que yo voy haciendo, aproximando y poniendo aproximaciones. Entonces, bueno, pues esto, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Pues va a dar más o menos, son negativos ambos, ¿verdad? Entonces, o sea, debo 5 y debo 6.3. Entonces va a dar menos 11.3 por 10 a la 14 Newton sobre Coulomb. Esa es la componente ya del campo resultante en X, o sea, la componente horizontal del campo resultante. Y la componente vertical va a ser aproximadamente igual a E10Y, que ya la calculé aquí, que es menos 8 por 10 a la 14 Newton sobre Coulomb, más E20Y. Pero E20Y es menos, entonces tengo que abrir un paréntesis para sustituirla, ¿verdad? Sustituirla aquí. Esta E20Y es menos 2.8 por 10 a la 14 newtons sobre Coulomb, ¿verdad? Y esto me va a dar, ¿verdad? Ya sabemos que es una cantidad aproximada, por eso le puse aquí que es aproximada. Va a dar menos 10, más o menos, ¿verdad? Menos 10.8 por 10 a la 14 newtons sobre Coulomb. Ya tenemos, entonces, la suma de componentes horizontales. Eso me da la componente horizontal del campo resultante. Y la suma de componentes verticales, eso me da la componente vertical del campo eléctrico resultante. Entonces, ahora sí ya puedo contestar la primera parte de la indicación. Dice, calcule el campo eléctrico, ¿verdad?
Entonces ya contestaría yo E0 vector, ¿verdad? Va a ser, en mi caso, pues como les digo, estoy encontrando una aproximación. Ustedes si le ponen, digamos igual, le ponen todos los decimales de la calculadora que vayan saliendo. E0x vector más E0y vector. Así lo tengo que poner. Bueno, de hecho aquí sí es igual, ¿eh? Porque esto sí, todavía no estoy sustituyendo valores. Esto sí es igual, ¿eh? Ya cuando sustituyan el valor aproximado, ahí sí sería aproximado. Aquí esto es igual. El campo eléctrico es igual a la suma vectorial. Esto se está entendiendo, suma vectorial, ¿eh? No suma de sus magnitudes, suma vectorial. O sea, resultante, pues. Lo que en la preparatoria vulgarmente le llamamos la resultante de estos dos. Entonces, ¿eso quién es? E0x. Es E0x sin flechita por i más E0y por j, ¿verdad? Cualquier campo lo puedo descomponer en sus componentes horizontal y vertical. Se escribía de esta manera, ¿verdad? Se les agrega el subíndice, con eso me estoy refiriendo, ¿y quiénes son estos? Bueno, esto siempre es la componente que corresponda por la i. Ya la componente se escribe sin la flechita, ¿verdad? Porque se refiere a un número con un signo adentro, el que le corresponda, ¿verdad? Y E0y vector, o sea que es la proyección del campo resultante que estoy buscando verticalmente, es igual a cierto número, cierta componente vertical por j, ¿verdad? Y ahora, ¿quiénes son estas? Ahora sí, estas yo las tengo ya aquí están, ¿verdad? Aquí, como ya voy a sustituir, pues sí le pongo que es en mi caso aproximadamente igual. Ustedes le van poniendo igual porque ustedes iban sustituyendo, si lo hacen con la calculadora, todos los decimales de la calculadora. Pondríamos menos 11.3 por 10 a la 14 newtons sobre Coulomb. Con i aquí, más menos 10.8 por 10 a la 14 newtons sobre Coulomb J, ¿verdad? Y esto lo podemos escribir de manera más simple. En notación científica, acuérdense que debe ir una sola cifra a la izquierda del punto decimal, como menos paréntesis 1.13 y más 1.08 J por 10 a la 15 newtons sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Entonces, para escribir notación científica, pues ocupábamos dividir entre 10 esta parte de la notación. Se hizo, pero eso equivale, según aprendimos en la prepa, a multiplicar también por 10 la otra parte, y por lo tanto sube el exponente en 1, el cual además factorizamos
¿verdad? Factorizamos las unidades y el exponente en común, ¿verdad? Y el signo en este caso también. Y dejamos los factores no comunes, cada uno de los que llevan IJ. Les voy a rogar, por favor, que no se vayan a equivocar, como algunos lo hacen aquí, cuando esto todavía lo tratan como de sumar directamente, ¿verdad? ¿Por qué no se puede hacer? Porque estoy hablando de cosas diferentes, ¿verdad? En un caso estoy hablando de 1.13 de estos vectores y en otro caso de 1.08 de estos vectores. Y estas dos son objetos diferentes, no son el mismo objeto, ¿verdad? Entonces no puedo hablar de un solo tipo de objeto, ¿verdad? Si yo quisiera escribirlo con un solo término, ¿verdad? De todas maneras, allá en la secundaria, acuérdense, ¿verdad? En secundaria aprendimos que los términos semejantes, ¿verdad? Se reducen y los no semejantes no se reducen, ¿verdad? Entonces, le anotamos por aquí eso, ¿verdad? Términos semejantes, términos, a ver, vamos a escribir términos no semejantes no se reducen a uno solo. Entonces eso es importante recordarlo. Esta sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. Ahora bien, ¿qué significa esto, verdad? Que tenemos dos proyecciones negativas, ¿verdad? Si hiciéramos rápidamente un diagrama, pero de campos, ¿verdad? Un diagrama de campos, lo vamos a hacer por aquí. No es un diagrama de configuración, es un diagrama de campos. Entonces a este le llamamos EX, ya no X, sino X porque es un diagrama de campos. Y a este eje Y. ¿Ya? Tiene su origen y todo, igual. Y hacemos la escala adecuada, ¿verdad? En este caso nuestra escala es de 10 a la 15, ¿verdad? Entonces aquí le anotamos que X está medido, entre paréntesis siempre se anota, 10 a la 15 Newton sobre Coulomb. Esas es las unidades de X y de Y, pues también, ¿verdad? 10 a la 15. Aquí estoy amontonando, pero bueno, ustedes lo hacen bien en su libreta a la hora de reseñar esta clase. 10 a la 15 Newton sobre Coulomb, con reglas, su juego de geometría y todo. Podemos agarrar una escala adecuada, por ejemplo aquí sería -1 y -2. ¿Qué cosas? 10 a la 15 es Newton sobre Coulomb. Aquí también -1 y acá -2. ¿Qué cosas? 10 a la 15 es Newton sobre Coulomb. De hecho, el 10 a la 15 equivale a un prefijo, si recuerdan ustedes. Se les queda de tarea también buscarlo y ponerlo también esto en forma de ese prefijo. Sin embargo, ahorita, para no tardarnos tanto, pues aquí voy a graficar, ¿verdad? Más o menos menos 1.13. Sería que la flechita llegara como hasta aquí. ¿Qué flechita? La proyección horizontal del campo de cero que se llama E0X. ¿Verdad? Y menos 1.08, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, igual hago la escala adecuada. Bueno, aquí 0.08, pues casi por aquí.
¿verdad? Ustedes lo hacen bien con su regla y ampliando desde luego el espacio en el papel correspondiente, ¿verdad? Entonces aquí, en donde termina esto, igual, baja, ¿verdad? Esta sería E0, Y vector. O sea, la proyección de E0 vertical. Entonces significa que el campo resultante es este. Justamente el que buscaba, ¿verdad? Este es el campo que me preguntaban, ¿verdad? Que hemos tardado en encontrarlo varios minutos por el hecho de que pues me voy deteniendo en cada situación de las que pues se deben saber desde hace muchos años para que todo quede entendido. Entonces encontramos el tamaño de este vector. ¿En qué unidades? Pues en las unidades estas. E0 está medido en 10 a la 15 newton sobre coulomb. Esas son la escala y las unidades que estamos manejando en este momento. Entonces por eso esta es la contestación. El campo eléctrico es menos 1.13i más 1.08j por 10 a la 15 newton sobre coulomb en notación científica. Podemos cambiar el 10 a la 15 por un prefijo como forma, ¿verdad? También de fortalecer, ¿verdad? Mi respuesta, pero en realidad esta es la que nos pedirían. Habrá problemas en que nos pidan y expréselo con el prefijo más próximo usual, ¿verdad? Alguna cosa así. Entonces ustedes buscarán el prefijo correspondiente. Eso pues ya se queda de tarea, en este caso usar ese prefijo. Aquí de manera natural nos da un prefijo. Usar ese prefijo, ¿verdad? Bien, entonces esta es la respuesta. Hasta aquí. Ahora la magnitud. Pues claramente, si me piden magnitud, aquí nos piden el campo eléctrico, ¿verdad? Antes. El campo eléctrico es este, que calculamos. Aquí está ya la respuesta encerrada. Magnitud. La magnitud, ¿qué es? Pues aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Que igual se volvió a formar un triángulo rectángulo. Siempre se va a hacer así porque yo voy a usar componentes horizontales y verticales, ¿verdad? Entonces siempre va a ser así. Entonces, la magnitud de E0 vector, o sea, campo resultante eléctrico, sembrado aquí, ¿verdad? Resultante. Esa magnitud yo la puedo calcular con este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y el teorema de Pitágoras. La magnitud, la voy a escribir aquí, E0 vector entre barras de valor absoluto, que puede escribirse si no hay confusión, simplemente E0, por el teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería la raíz cuadrada de menos 1.13 newtons por 10 a la 15 newton sobre coulomb al cuadrado más menos 1.08 por 10 a la 15 newton sobre coulomb al cuadrado. Esto es siendo estrictos en la sustitución, ¿verdad? E0x pues es esta cantidad con su menos, si se fijan, ¿verdad?
Claro, ya escrito en notación científica. Sí, en notación científica, acá no lo escribimos, pero es menos 1.13 por 10 a la 15 newtons sobre Coulomb. Y este es menos 1.08 por 10 a la 15 newtons sobre Coulomb. Entonces, sustituidos estos valores, aquí, esto sería estricto. Pero, como van elevados los signos negativos al cuadrado, pues en realidad no importa si prescindimos de esos signos, ¿verdad? Al sustituir, en realidad no importaría. Por otra parte, el factor común, 10 a la 15 con todo y unidades Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Se puede factorizar aquí adentro, ¿verdad? Porque es un factor algebraico en común. Se puede factorizar adentro, que va al cuadrado. Y como la raíz cuadrada puede distribuirse en un producto, entonces se le puede sacar la raíz cuadrada a esa parte nada más. Y nos va a quedar otra vez por fuera ya de la raíz 10 a la 15 newton sobre Coulomb. Entonces, en realidad, tampoco en realidad se necesita meter el 10 a la 15 adentro, el factor común que lleven, no se necesita meter, porque finalmente va a quedar afuera, ¿verdad? Entonces, esto lo hicimos nada más para que vean que se puede hacer la sustitución estricta y no hay ningún problema en que en realidad nada más quisiéramos hacer esto, ¿verdad? Que lo pusiéramos así. 1.13 al cuadrado, ¿verdad? Más 1.08 al cuadrado. Nada más así. Y ya más ponerle por fuera por 10 a la 15 newtons sobre Coulomb. O sea, no pasa nada si lo hiciéramos así, porque pues estamos demostrando que algebraicamente pues daría lo mismo. Y entonces aquí simplemente pues habría que hacer aquí el cálculo de este numerito. En este punto, pues ustedes todo esto obviamente lo van haciendo con todos los decimales de la calculadora que van arrastrando hasta aquí, ¿verdad? Porque no debe haberse en ningún paso comido ningún decimal de los 12 que da la calculadora, puesto que se está haciendo con calculadora. Y para eso es la calculadora, para obtener de ella el resultado más exacto que se puede. Entonces todo hay que irlo manejando con todos los decimales. Aquí ustedes también irían con todos los decimales. Igual la calculadora aquí calcularía con todos los decimales. En mi caso, que estoy haciendo las cuentas a mano, pues igual voy a seguir haciendo aproximaciones. Entonces esto, ¿verdad? Esta es 0. Que estoy calculando va a ser aproximadamente igual, pues para no, voy a hacer la 1.1 más 1.1, ¿verdad? Redondeándola a un decimal. Estas dos cantidades son más o menos iguales a esto, quedaría por 10 a la 15 newton sobre Coulomb. Y pues esto 1.1 y 1.1 van al cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de 1.21 más 1.21 por 10 a la 15 newton sobre Coulomb, que es igual a la raíz cuadrada de 2.42 por 10 a la 15 newton sobre Coulomb. Pues aquí esta raíz cuadrada, pues igual podemos más o menos aproximarla. Pues escribiríamos 2.42
0, 0. Para calcularla, digamos, con 2 decimales. Aquí tocaría 1. Al cuadrado es 1 para 2, 1. Aquí se duplica. Checamos que es menor. Se baja entonces el siguiente periodo de 2 cifras. Se bajó a la derecha del punto decimal, entonces se pone punto decimal acá. Y voy a buscar un número aquí y acá, de manera que multiplicado por el 20 y algo que se forme acá, pues no me pase yo de 142. Entonces, pues por ejemplo, en este caso 4 por 24, 6 por 26, va a ser más o menos como a 6 por 26, ¿verdad? Pero el 6 por 6 da 36. Y claramente, sí, todavía va a alcanzar, ¿verdad? Porque aquí serían 120 y 36. No, no va a alcanzar, va a ser a 5. Eh, 5 por 25 son 125, ¿verdad? Para 142 son 17, ¿verdad? Cinco por 5, 25. Para 32, 7. Llevo 3. 5 por 2, 10 y 3, 13 para 14. Pues 1. Se suman esta escuadrita, 5 y 25 da 30. Se checa que lo de acá sea menor, entonces estuvo correcto en que era 5. Y se bajan el siguiente periodo de 2 cifras. Y sería 300 y feria. ¿Cuántas veces cabe en 1700? Pues claramente va a ser a 5, ¿verdad? Porque 6 por 3 ya da 18. Cinco por 5, 25 para 30. 5 llevo 3. 5 por 0, 0 y 3, 3. Para 17 y llevo 1. 5 por 3, 15 y 1, 16 para 17, 1. Y si sumo aquí la escuadrita, serían 5 y 305, da 310. Y efectivamente 175 es menor que 310. Bueno, entonces esta raíz aproximadamente es igual a 1.55, ¿verdad? Por 10 a la 15 newton sobre coulomb. Y con esto quedaría, está ya en notación científica, entonces con esto quedaría contestada la segunda parte de las indicaciones, que es la magnitud de este vector campo eléctrico resultante, ¿verdad? Relacionándolo un poquito a la figura que está acá, ¿verdad? En sí, que estamos encontrando, bueno, acuérdense que aquí se encuentra un paralelogramo, se construye si tengo dos vectores, el buscar su suma vectorial de esos vectores, es decir, su resultante, significa desde el punto de vista geométrico construir un paralelogramo con lados paralelos a cada uno de esos vectores, si son dos vectores, ¿verdad? Si son más vectores, pues construir un polígono y ver la resultante de ese polígono en esos casos. Pero por ejemplo aquí, que es un caso sencillo, en forma más o menos indicativa, sería, estamos encontrando el vector resultante E0 y el tamaño de ese vector resultante E0, de este vector resultante E0, pues ya lo acabamos de encontrar. Vale 1.55 por 10 a la 15 newton sobre coulomb.
Vean que los tamaños de estos vectores, acá los teníamos, ¿verdad? Los pusimos en unidades de 10 a la 14, ¿verdad? Y ya después convertimos. 10 por 10 a la 14 newton sobre coulomb era uno. 7 por 10 a la 14 newton sobre coulomb era el otro. Los tamaños de estos lados, ¿verdad? Ustedes van a dibujar esto bien a escala con el juego de geometría. O bien en escala de 10 a la 15 newton sobre coulomb, era 1, el E10 era 1 por 10 a la 15 newton sobre coulomb. Y el E20, 0.7 por 10 a la 15 newton sobre coulomb, ¿verdad? Y vean que la magnitud del vector resultante, E0, resultó ser 1.55 por 10 a la 15. Vean, si comparado, este es 0.7 por 10 a la 15, E20, y E10 es 1 por 10 a la 15. Entonces vean cómo la magnitud ciertamente es más grande que cualquiera de los dos, ¿verdad? E20 mide como 0.7, es más, ya habíamos discutido que es más pequeño que E10, que valdría 1 en unidades 10 a la 15. Y E0 es hasta acá, 1.55 por 10 a la 15 newton sobre coulomb. Bien, contestada la segunda parte de la indicación, nos quedaría nada más saber la dirección. Con la dirección significa especificar un ángulo, ¿verdad? Normalmente respecto a la horizontal, ¿verdad? E igual indicar si va, sería este se le llama teta 0, ¿verdad? Le podemos llamar entonces dirección, teta 0. Dirección se especifica con un ángulo teta 0, o sea, quiere decir ángulo del vector E0. Estas son las dos maneras usuales con que puede denotársele. Y se entiende que ahorita lo vamos a dar horizontal, ¿verdad? Respecto a la horizontal. Respecto a la horizontal. ¿Cómo se da? Pues miren, ¿qué noto? Que la tangente de teta 0, o sea, notemos aquí, ¿verdad? De mi figura, que la tangente de teta 0 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero estos números, pues, los vamos a tomar con signo. En nuestro caso, menos entre menos, ¿verdad? Porque, ambos son negativos, ¿verdad? Aquí están. Ambos son negativos, pues va a dar más. Pero en los casos en los que estas componentes pudieran tener otros signos, siempre en este paso vamos a considerar el valor absoluto, ¿verdad? Porque en realidad nada más buscamos este ángulo de este triángulo, el ángulo agudo, este ángulo agudo respecto a la horizontal, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de obtenerlo mediante la función trigonométrica tangente. Por lo tanto, teta 0 en realidad es igual a la tangente inversa, ¿verdad?, de E0y entre E0x, ¿verdad? O sea, en la preparatoria decíamos la tangente inversa de la suma de componentes en y entre la suma de componentes en x, ¿verdad? Escrito con la otra notación sería arco tangente de, en este caso el valor absoluto de 0y
entre 0x. Con la otra notación así se escribiría. Entonces le sacamos el valor absoluto para que nos dé el ángulo agudo respecto a la horizontal. Simplemente, ¿verdad? Y nada más ya indicaríamos si sería hacia arriba o hacia abajo o apuntando a qué cuadrante, pero ya sabemos con qué ángulo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, esto sería igual o más o menos igual, porque ya voy a sustituir y si yo tengo aproximaciones. La tangente inversa de, siendo estrictos, ¿verdad? Siendo estrictos, menos 1.08 por 10 a la 15 newton sobre coulomb entre menos 1.13 por 10 a la 15 newton sobre coulomb, valor absoluto, ¿verdad? De esto, que en este caso, pues finalmente también es positivo, pero habrá otros casos, habrá otros problemas donde sí sea distinto signo. Entonces, para no tener problemas, pues le sacamos en valor absoluto, ¿verdad? A ese cociente y le sacamos tangente inversa. Si se fijan, pues en realidad esto es como simplemente la tangente inversa del valor absoluto de 1.08 entre 1.13, ¿verdad? Y en este caso, pues por eso es importante siempre uniformizar el exponente del 10 y las unidades que estemos usando, ¿verdad? Para que pues se puedan cancelar esto. Y aquí habría que hacer pues el cociente y todo, ¿verdad? Como vamos aproximando, de hecho yo ya había aproximado cada una de ellas a 1.1, ¿verdad? Si recuerdan. Entonces, pues nos va a salir esto un 1 y finalmente esto nos va a salir entonces aproximadamente a 45 grados, ¿verdad? A 45 grados. El resultado es poquito arriba de los 45 grados, ¿verdad? Porque es más grande el denominador. Pero entonces, esta es una contestación buena desde el punto de vista de estarlo haciendo a mano, porque estamos haciendo aproximaciones. Entonces, con esto quedaría, desde ese punto de vista, contestado la dirección, ¿verdad? Respecto al horizontal, contestaremos 45 grados, apuntando, hay que siempre decir, ¿verdad? Apuntando al tercer cuadrante. ¿Verdad? Porque sí es necesario aclarar que está apuntando hacia el tercer cuadrante, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrantes. Entonces está apuntando hacia el tercer cuadrante, porque si dejamos el puro 45 no especificamos 45 y a cuál cuadrante, ¿verdad? Porque estamos contestando en ángulos agudos. Entonces, como lo hemos estado haciendo según el problema correspondiente del texto, sería especificar ángulo agudo y a qué cuadrante, ¿verdad? Respecto a la horizontal, se supone que estamos calculando esto respecto a la horizontal, este ángulo. Bien, entonces eso significa que este ángulo θ 0, y sí, y miren aquí rápidamente de la figura, como tratamos de hacerlo lo más exacta posible, se ve que efectivamente este ángulo es 45, pero ustedes cuando lo dibujen con su regla, usando su papel milimétrico y todo lo que mejora el hacer este diagrama,
pues van a ver que efectivamente es 45, poquito más arriba de 45, ¿verdad? Entonces ustedes calculan el error de este 45 respecto a la cantidad exacta que a ustedes les vaya a salir.